Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones que refieren a lo maravillosa que es la naturaleza, a la enorme diversidad de especies que habitan nuestro planeta? Y cuando hablamos de especies nos referimos tanto a animales como vegetales. Sabemos además que en el reino animal hay toda una categoría de seres que son llamados invertebrados. Generalmente son más bien pequeños. ¿Y qué significa esto de que son invertebrados? Bueno, no tienen un esqueleto interno. Entre los invertebrados encontramos a los insectos y a los arácnidos, esos que tantas veces nos hacen gritar o nos hacen asustarnos cuando aparecen, sobre todo por el temor a que nos piquen o a que nos generen algún daño. ¿Y cuál es la reacción que las personas tienen generalmente con este tipo de bichos? Bueno, la típica, matarlos, pisarlos, arrojarles venenos, pegarles con algún objeto, un diario, un trapo, lo que tengamos a mano. Y es que efectivamente hay algunos que son peligrosos y que incluso pueden llegar a tener efectos mortales. Para no hablar de lo desagradables que son algunos de estos bicharracos, ¿no? A nadie le gusta, por ejemplo, una cucaracha dando vueltas en el lugar donde le toca dormir o donde está preparando la comida. Puede haber quien piense que sería ideal un mundo sin insectos y sin arácnidos, es decir, un mundo donde no haya que asustarse por la aparición de alguno de estos bichos. Y sin embargo, si por una de esas casualidades ocurriera que desaparecen los insectos, nos encontraríamos ante una catástrofe natural terrible. ¿Por qué? Porque los insectos cumplen roles realmente importantísimos en la naturaleza, roles de los cuales depende la vida de los demás seres vivos. En primer lugar, son polinizadores, es decir, son los que hacen posible la fecundación de las plantas y como resultado de esa fecundación el surgimiento de los frutos con las semillas, es decir, la reproducción de la vida vegetal, que además es fuente de alimentación de los animales, es posible gracias a la acción polinizadora de los insectos. Además hay insectos que son depredadores de ciertas plagas que pueden afectar a los cultivos que el hombre realiza. Y por si esto fuera poco, los insectos también son degradadores de otros seres muertos, y esta degradación es la que permite que se incorporen nutrientes al suelo. Sí, todo esto hacen los bichitos. Ahora bien, alguno puede decir, bueno, esto no va a suceder, no va a pasar nunca. Y sin embargo, sabemos que hay estudios científicos recientes, datan del año 2019, que sostiene que el 40% de las especies de insectos está declinando. Así como escuchás, el 40% de las especies está declinando y hasta un tercio se encuentra en peligro de extinción. Esto es un problema mundial y si tuviéramos que hablar de las causas tenemos que decir que entre ellas está el cambio climático, cuando no, ¿verdad? Y esto incluye, por ejemplo, el aumento de las temperaturas, el cambio en el régimen de lluvias. Además tenemos que hablar de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica afecta a las poblaciones de insectos, el excesivo uso de luces por parte de los seres humanos, la pérdida de hábitats naturales como consecuencia de la deforestación, del avance de la producción agrícola sobre zonas que eran verdaderas reservas de diversidad biológica, es decir, espacios donde habitaban un montón de especies que estaban allí protegidas. También influye el uso de plaguicidas y también el pisoteo de los suelos por parte del ganado. Además, los estudios muestran que ha habido una caída en la abundancia, o sea, en la cantidad de estos insectos, pero también en la diversidad, es decir, en la variedad de los mismos. Y hay un detalle realmente muy importante y es que en la naturaleza todo está encadenado. Si yo afecto a uno de los eslabones de esa cadena, eso afectará al resto. Dicho de otro modo, si disminuye la cantidad de insectos, la consecuencia va a ser que quienes se alimentan de ellos también verán caer sus poblaciones. Así va a pasar con las arañas, las lagartijas, las aves insectívoras. Además, en la medida en que haya menos polinizadores, habrá una degradación de los ambientes, porque además, como decíamos al principio, los insectos son fundamentales para la reproducción de las especies vegetales. Venimos hablando de cómo los científicos están advirtiendo acerca de la disminución en la cantidad y en la variedad de insectos en todo el planeta, y sería interesante pensar cómo podemos evitarlo, qué podemos hacer para que esto no suceda, porque a la larga las consecuencias van a ser graves para todo el mundo. En primer lugar, se sugiere
disminuir las fumigaciones, especialmente aquellas que son innecesarias, que se hacen por las dudas, por si aparece alguna plaga. También los científicos proponen controlar la contaminación lumínica, no utilizar aquellas luces que no sean necesarias como una forma de favorecer el desarrollo de la población de insectos. Otra propuesta consiste en conservar los hábitats nativos, incluso en los paisajes productivos, es decir, si en una zona se va a hacer producir un campo, tratar de mantener al menos el 20% de ese espacio con vegetación nativa y sin alterar, de modo que allí puedan refugiarse los insectos. Otras propuestas tienen que ver con rotar los cultivos para que haya una mayor diversidad de especies vegetales y que por lo tanto atraigan a distintas especies de insectos, controlar los desmontes, es decir, favorecer la existencia de bosques que constituyen espacios de refugio para los insectos, disminuir la liberación de carbono, que contribuye al efecto invernadero y por lo tanto al cambio climático. Y podríamos agregar también no matar innecesariamente a cuanto bicho se nos cruce por ahí, es decir, superar nuestros miedos a que estos seres nos afecten mal y tratar de mantenerlos con vida. Porque todo lo que hagamos en pequeña escala en la naturaleza repercute en el resto de las especies. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.